Les saludo nuevamente a ustedes en la semana número 12 de la asignatura Soporte Técnico. Ok. Les decía que en la semana número 12 vamos a trabajar lo que es, en este caso, el circuito eléctrico mixto. ¿Ok? El circuito eléctrico mixto es una combinación de dos tipos de circuitos que anteriormente habíamos aprendido. El circuito en serie o conexión en serie y el circuito paralelo. El circuito en serie y el circuito paralelo se unifican y forman el circuito mixto. Ahora, eso es la característica del circuito mixto. Pero la mayoría de circuitos mixtos tienen una fuente de alimentación, es decir, de dónde proviene la energía eléctrica, que inicia con la conexión en serie. Tienen la mayoría de este tipo de conectividades un interruptor que energiza, es decir, que provee de energía al circuito. Y así funciona todo el sistema por igual. Pero dentro de ese circuito en serie, es decir, que el circuito en serie vendría a ser el circuito más grande de todos dentro de ese circuito mixto, puede haber varios circuitos secundarios en paralelo. Entonces, esa sería la forma de cómo más o menos nosotros lo entendemos. Veamos más o menos el gráfico, ¿no? En este gráfico podemos observar que hay una simbología en cada uno de los puntos del circuito. Les decía que para conocer esa simbología les presentaba este gráfico de símbolos. Por ejemplo, el símbolo de resistencia es el símbolo de líneas en zigzag. ¿Qué son resistencias? Pueden ser focos, pueden ser LEDs, puede ser una plancha, puede ser una lámpara, una computadora, todo lo que reciba energía eléctrica, todo lo que a dónde llega la energía eléctrica, ¿sí? Es decir, el punto final, el receptor de energía eléctrica. Esas son las resistencias. Baterías y fuentes de, ya saben, ¿no? Que son las pilas, las baterías de los coches, de los carros, los autos, o de pronto tienes alguna batería de 9 voltios del micrófono, todo lo que tenga que ver con corriente continua. Ahí se puede ver la apreciación del símbolo de las baterías. También tenemos lo que son los interruptores. ¿Cómo nosotros identificamos que en este circuito hay un interruptor? Cuando veamos nosotros aquí dos puntos o dos círculos pequeños y con una línea horizontal que se encuentra de forma oblicua, en la que se pretende de que haya una conexión, es decir, haya un roce entre los dos círculos. Hay una conexión, hay una conducción de energía. Entonces, como vemos en este momento, este conector está levantado, quiere decir que estará abierto o cerrado. Ese tipo de circuito, si el interruptor está levantado, estará abierto o cerrado. ¿Qué opinan ustedes? Está cerrado. Abierto porque si es que circula la corriente, llega aquí, ya no se va al siguiente punto. Entonces está abierto. Es como una puerta, ¿sí ven? Está abierto. El sistema está abierto significa que no pasa corriente. Y cuando estés topando los dos puntos, es circuito cerrado. Bueno, el capacitor, en cambio, se identifica con ese tipo de gráfico. Hay dos líneas paralelas. Capacitores, generalmente en la parte de la electrónica, se reconoce a los dispositivos o aparatos que regulan la energía para que no haya una variación de voltaje. Los inductores, en cambio, hacen lo contrario. Los inductores lo que hacen es intensifican la señal del voltaje y el amperaje para hacerlo un poquito más fuerte. Se los reconoce con una espiral en ese tipo de simbología. El voltímetro no es otra cosa más que la medida del voltaje. El amperímetro no es otra cosa más que las medidas de la intensidad, la fuerza de la corriente. En cambio, voltímetro sería la cantidad de cuánta corriente pasa por ese circuito. Y amperímetro es el que mide cuán intenso, cuán potente, cuánta fuerza, cuánta potencia tiene la energía eléctrica. La corriente alterna es cuando proviene generalmente de una hidroeléctrica, de energía eólica, de energía térmica, por ejemplo, los motores de diésel gigantes que tienen en las ciudades para proveer energía eléctrica, o probablemente puede ser la energía solar. Entonces, cuando son corriente alterna, hay un símbolo de un círculo
y una línea como a manera de una S, ¿no? Recostada. Y cuando nosotros nos encontremos con una conexión de protección a tierra, el símbolo de tierra es una línea vertical y varias líneas horizontales en diferentes tamaños. Entonces, más o menos, estas son las simbologías para uno entender. Es decir, ¿para qué nos sirven estas simbologías? Para reconocer qué tipo de dispositivo, qué tipo de aparato o qué tipo de conexión estamos nosotros mostrando en nuestro esquema. Pero bueno, ¿cuántas resistencias creen que hay aquí? ¿Cuántas resistencias? Les pregunto. ¿Cuántas resistencias? 5. Correcto, 5. porque decíamos que los símbolos del zigzag significa resistencia. Quiere decir que aquí va a haber un foco, aquí va a haber de pronto una lámpara, un LED, acá también, entonces hay 5 lámparas. Hagan de cuenta que son 5 lámparas porque son 5 resistencias. Ahora, este que dice B1, ¿qué creen que significa este símbolo? Revisemos. ¿Voltaje? Mírenlo ahí. ¿Ya? ¿Listo? Asoma la V1. ¿Qué significará? Ya. Esta es una fuente regulada de voltaje con conexión de tipo, ¿cómo es? De tipo corriente alterna. Corriente alterna. Pero también cuenta con una conexión a tierra. Bueno, esto es una especie de combinación de las dos. No les voy a entrar en detalle todavía para que no se me confundan, pero bueno, nos damos cuenta que tiene dos polaridades. La polaridad positiva, vamos a imaginar que la de aquí es la positiva, y la de acá va a ser la polaridad negativa. Usted puede elegir cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos cualquiera? Porque recuerden que en la corriente alterna, cualquiera de los dos polos puede ser positivo o cualquiera de los dos polos puede ser negativo. Entonces, en este gráfico, solo en este gráfico, se observa que hay corriente alterna y hay un circuito mixto. R, como ustedes se dieron cuenta, significa resistencia y V significa voltaje o corriente alterna en este caso. Miren que en este circuito la corriente sale de la parte inferior de la batería. En este caso, bueno, vamos a imaginar que esa es una batería de voltaje de 12 voltios, por ejemplo. Y se va dividiendo, ¿no? Una para el primer foco, pero todas los otros 4 focos reciben energía en forma paralela o mixta. ¿Qué opinan? ¿Paralelo, en serie o mixto? ¿Cuáles serán estos focos? ¿Cómo recibirán? ¿Paralela? Reconozcamos. Muy bien. Estas que están aquí, ellos reciben en forma paralela. Es decir, que por un lado reciben energía, de aquí, ¿no? Por un lado reciben energía negativa, pongamos un ejemplo. Ellos reciben en cada uno de sus polos energía negativa. Y por acá viene la energía positiva, ¿no es cierto? Y también le llega la energía positiva a sus polos positivos. Es decir, que por un extremo reciben energía positiva y por el otro extremo reciben energía negativa y positiva. Negativa y positiva. Entonces son en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque los dos foquitos se encuentran conectados, cada uno con sus cables diferentes. Si yo desconecto este foco, se quema. Si yo desconecto ese foco, no pasa nada porque la energía sigue pasando por aquí y le llega. Es decir, que la energía no deja de circular. Pero si los dos focos se queman de aquí, ahí sí a ninguno de los dos, peor al del de acá. Entonces, es mixto, ¿no es cierto? Este sí está en serie. ¿Por qué? Porque aquí se conecta de un extremo, del otro extremo continúa, y este es como que fuera un foco grande. Y si este foco de aquí se quemara, él ya no prendiera. Entonces, mientras que este está en serie, los otros están en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque aquí tengo yo un foco del lado positivo, acá del lado negativo, acá lo mismo, positivo, negativo. Entonces es mixto. Bueno, para entender un poquito mejor y no marearnos todavía, vamos a ver unas imágenes un poquito más claras para entender este circuito. Veamos esta imagen. ¿Alcanzamos a ver esta imagen, por favor? Sí, Ya. Sí, sí. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, chicos,
nos damos cuenta de que ¿cuántas bombillas hay? ¿Cuántos focos hay? 3. Hay 3 entonces focos. Imaginémonos que esa batería está alimentando de corriente al circuito. ¿Alcanzan a ver cuál es del lado positivo? Sí. Ya. El lado positivo es el que se encuentra en la parte izquierda de la batería. La batería pasa la energía positiva y justamente aquí hay un aparato. ¿Qué aparato creen que es este de aquí? ¿Cómo se llama este aparato? Interruptor. Muy bien. Interruptor. Eso es, interruptor. El interruptor hace que pase o que no pase. Miren el gráfico como aquí están los dos puntos que les decía, ¿no? ¿Estará cerrado o abierto el circuito ahí? Está abierto. Cerrado. Miren, aquí hay un círculo y aquí hay otro círculo, pero la línea llega a los dos. Lo veo. ¿Sí alcanzan a ver ahí? ¿Sí alcanzan a ver? Recordemos. Está cerrado. Eso, ¿saben por qué está cerrado? Cerrado. Recordemos. Aquí, este es el interruptor, ¿no es cierto? Aquí tenemos un punto y aquí tenemos el punto B, el punto A y el punto B. El punto A debe conectarse con el punto B, pero este es la línea que no está haciendo contacto con el otro punto B. Ahí estaría abierto. No pasa la corriente. No debería estar el foco apagado. Pero si esta línea topara al punto B, el circuito cerrado, porque se cierra el circuito. Por lo tanto, en este gráfico se observa que ese interruptor tiene el circuito cerrado. Y es lógico que tenga circuito cerrado porque miren lo que sucede con los focos. Están encendidos, pasa la corriente y llega al foco. Y como estamos pasando la corriente se llama circuito cerrado porque se cierra el circuito. Si yo abriera el circuito, ya no tuviese corriente eléctrica aquí y los foquitos estuviesen apagados. Pero bueno, centrémonos en el tema de hoy, el circuito mixto. Como vemos aquí hay un foquito, el primer foco. El primer foco, ¿qué notan la diferencia con los otros demás focos? ¿Qué diferencia encuentran? Claro que Hay los demás. 2 apagados y 1 prendido. Aparentemente está apagado, pero los dos de acá están encendidos, pero con una intensidad más baja. ¿Sí? El primero tiene una buena intensidad y el segundo y el tercero baja intensidad. Quiere decir que es más fuerte la intensidad del primer foco. Ahora, ¿por qué se debe esto? Porque resulta que la energía positiva pasa por aquí, llega al primer foco y el voltaje absorbe el primer foco por estar en sentido en serie. Este está en sentido en serie. ¿Por qué? Porque un extremo está en el lado positivo y el otro extremo está en el lado negativo y continúa y se cierra el circuito aquí. Imaginándonos que estos focos no existieran, imaginándonos que esta línea de aquí llega a la acá, entonces recibe una corriente fuerte. Pero resulta que estos dos focos que están aquí se encuentran conectados en paralelo. Haciendo de cuenta que este cable llega acá y haciendo de cuenta que este cable llega acá, se entiende de que los dos reciben por cable separado, es decir, son independientes. Cuando cuando dos focos lleven un conductor independiente del otro foco, son paralelos. Y así mismo el cable de aquí, vean, el cable de aquí más o menos parte del negativo, no, hagan de cuenta que no existe ninguno más que el que se les voy a mostrar, el foco. Llega su cable negativo y acá también llega al otro foco su cable negativo. Es decir, que si yo a este foco lo apagara o lo desconectara, la línea continúa al foco número, pongámosle que es los números, no, foco 1, foco 2 y foco 3. Entonces, en la línea del foco 2 sigue, aunque este foco se dañado o quemado, o no existiera este foco. Entonces, ahí nos damos cuenta que ese es un circuito en paralelo, porque tienen independencia de cables o de conectores o de conductores. Pero el de aquí no, pues miren, el de aquí no. Si yo remuevo un foco de aquí, sigue encendido el foco, porque
porque la línea continúa por aquí, llega al foco de aquí, sigue por aquí y le llega la energía acá. Lo mismo al revés, ¿no? Funcionando bien y el foco de acá arriba, el foco 2, estuviese funcionando mal, quemado, no le pasa nada a este foco porque la línea continúa por aquí o continúa por acá respectivamente. Entonces, estos dos se encuentran en conexión paralela. No sé si soy la única, qué pena. No sé si soy la única, pero si está mostrando con el mouse algo, dirigiendo algo, no se le ve, solo se ve la imagen de lo que está mostrando. Correcto, muchas gracias. Pensé que sí se miraba. Miren, el foco más iluminado es el foco 1. ¿Ya? El foco que está arriba es del foco 2. Ya. El foco que está abajo es del foco 3. Voy a llamarle así, ¿ya? Foco 1 el iluminado, foco 2 del que está arriba y foco 3 del que está abajo. Ahora, la línea que viene de la pila, miren la pila, hay una línea, hay un cable que es como una especie de conductor. Ese es el cablecito. Hay un cable que llega al foco 3. Miren que el foco 3 es el que está acá abajo. Le llega al foco número 3 y otro cable indistintamente le llega al foco número 2, que sería el de arriba. Solo cuando ocurra eso, significa de que tenemos un circuito en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea, chicos? Tal vez ustedes dirán, profe, ¿cuál es la tarea? La tarea no es dibujar, no es crear un circuito en paralelo. La tarea no es ponerse a explicar todo el proceso. La tarea es responder unas pequeñas preguntas. Vamos a ver, ¿cuál es la tarea? La tarea dice, ¿qué es la unión de circuitos eléctricos en serie en paralelo? Creo que eso está más que suficientemente explicado, ¿cierto? Si unimos un circuito eléctrico en serie y un circuito en paralelo, ¿qué formamos? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo se le conoce a este circuito? Ahí hay dos formas de responder, ¿no es cierto? El uno ya sabemos, ¿no? Y el otro, hay dos formas de reconocer este tipo de circuito. Aquí en la lectura está por si acaso. La otra que dice, completa la siguiente oración. La gran mayoría de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos se fabrican en base a circuitos. Entonces, en esta oración que está aquí, ustedes van a saber más o menos cuáles son los equipos que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, ahora ya no tienen que hacer nada más que investigar. Dice que investigues 2 imágenes de electrodomésticos que usted considere que poseen este sistema eléctrico mixto. Yo acá abajo les puse más o menos cuáles son. Dice, existe más de una ruta, bueno, está acá. La gran mayoría de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos se fabrican a base de circuitos mixtos. Eso significa que los teléfonos móviles, computadoras, televisores, hornos microondas y otros utensilios, aparatos similares tienen circuitos eléctricos mixtos. Ya ahí está la respuesta. Entonces la pregunta, la solicitud ya está hecha. Investigar. ¿Cuántas imágenes? 2. ¿De qué? De electrodomésticos que ustedes investiguen que posean un sistema eléctrico mixto. Entonces lo van a pegar aquí. Lo que sí me gustaría decirles, chicos, cuando manden la tarea, no me envíen toda esta planificación. Solo quiero que me envíen estas respuestas, nada más. Estoy observando que en los portafolios me mandan todita la tarea, la planificación. Yo solamente quiero que usted responda estas preguntas y las imágenes. Nada más. ¿Sí? Y lo pegan ahí, si se hacen en la computadora, la pegan en una hoja en blanco con la carátula, obviamente. La carátula sí me gustaría que la conserven. Le llenen sus datos de ahí del estudiante, el curso, pero ya no me vayan a copiar esto, ni me vayan a copiar esto. Solamente directamente la actividad, directamente la tarea. Yo estoy ¿Sí? haciendo eso. Sí, porque hay algunas personas que me llenan como 5 hojas, inclusive han impreso toditas de estas hojas, se han gastado yo no sé cuánto en impresiones. Yo me conformo que haya una carátula de todos los 10 parciales. Por ejemplo, en el primer parcial, con una carátula, yo me conformo con una sola carátula. Y de ahí vayan poniendo, ¿no?
en la hoja en blanco, ¿no es cierto? Ahí pueden poner ahí semana 1, de ahí vienen todas las tareas, ¿no? Todos los dibujos, gráficos, preguntas, la foto que usted toma a su circuito, etc. Luego viene la semana 2, en otra página, ¿no es cierto? Obviamente, en otra página. Semana 2. Entonces ahí viene todo lo de la semana 2. Si quieren hacerlo en el cuaderno, lo pueden hacer. No hay ningún problema. En hojas, no importa. Luego vienen a la hoja número 3. Semana 3. Bueno, en este caso vamos con la semana 11, semana 12, semana 13, así. No lo estés haciendo todito de nuevo, porque algunos están pasando todito eso al cuaderno y se van a gastar muchos recursos. Entonces, eso sería, ¿no? No hay que dibujar, solamente hay que buscar en el internet, copiar. Por ejemplo, la copian ahí, ¿no es cierto? Le van y le pegan en la tarea. Si quieren en la computadora, si no lo imprimen y lo recortan solamente la imagen, ¿no? Por ejemplo, digamos que mi tarea es esta, ¿no? Yo lo pego, imprimí, eso copié desde la computadora y como quiero solamente la imagen, le recorto, ¿sí? Le recorto la parte pertinente, ¿sí? Le estoy recortando en este momento y ahí le ponen abajito de qué se trata, ¿no? Porque si es que ponen solamente la imagen, pues como que no cuadra. Por ejemplo, yo le podía poner, ¿no es cierto? Diagrama del circuito mixto. O sea, describan la imagen, no la dejen solamente la imagen ahí, describan de qué se trata. El profe dijo que descargue un electrodoméstico, por ejemplo, voy a descargar un celular, o cocina, o qué sé yo, algún electrodoméstico de la casa. Entonces yo digo, a ver, yo quiero enviar este celular de aquí. Entonces lo copio la imagen y lo pego más abajito. Ahora, si no se les pega de esta manera, presionan imprimir pantalla de su teclado. Imprimir pantalla. Sí, imprimir pantalla, de pronto no sepan. Vamos a ver cómo es imprimir pantalla. Vamos a ver, ahí. Hay una tecla que dice imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Aquí a la derecha está. Imprimir pantalla. Imprimir pantalla. Y de ahí vienen acá al computador, al archivo de Word. Lo pegan. Y en formato lo recortan aquí. Y de ahí lo recortan bonito, ¿no? Miren, por ejemplo, yo quiero esta imagen de aquí. Ese celular que está aquí. Lo recortan. Lo recortan. Y lo acomodan de acuerdo al tamaño que quieran, ¿no? Y ya está. Ya está la imagen. Suben un poquito porque está acá arriba. Y de ahí le ponen el título de la imagen o la descripción. Por ejemplo, este es un celular. Celular. Este es un circuito mixto. ¿Ya? Entonces, ese sería el trabajito que tienen que hacer. No sé si es que hasta ahí hay alguna preguntita. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces esa sería la tarea, chicos. Les deseo suerte en esa tarea. Y por favor, no es necesario que me envíen todo al WhatsApp fotos. Ustedes, si tienen la posibilidad de enviar al correo electrónico, es mucho mejor. Porque hay estudiantes que me están enviando las tareas al WhatsApp. ¿No es cierto? Vamos a imaginar que me envían las tareas del WhatsApp por acá. Y la verdad, cuando yo ya quiero guardarles en el portafolio, ¿qué creen? ¿Qué creen? Hace ratos que lo han borrado la foto y no puedo revisarles las tareas. ¿Sí? Es porque algunos enseguida borran la foto y ya no puedo revisarles las tareas. Entonces sí me gustaría que por favor aprendamos, ya de primero bachillerato, aprendamos a crear un correo electrónico, ¿no es cierto? ¿Sí? Abramos un correo electrónico, puede ser en Gmail, puede ser en Hotmail, en Outlook, donde sea. Pero por favor, vayan haciendo semana a semana el envío de la tarea. ¿Por qué razón? Porque miren, ahorita tengo yo todas esas tareas enviadas y yo puedo recuperarlas de ahí. Mi correo es diego.dominguez1984 En asuntos sí me gustaría que tengan en cuenta algo importante. Asunto pone, por ejemplo, tarea semana 12, soporte técnico. ¿Ok?
¿Ok? Ahí ponen el nombre del alumno. Eso siempre, porque algunos, no sé, el correo me ponen, no tiene nada que ver el correo con el nombre, no sé quién será. El curso, ¿sí? La semana, si es que pueden, el tema, mucho mejor. Entonces, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, digamos que usted se llama Saraí Gómez, ya, curso, primero, informática, semana 12, tema, circuito mixto. Y luego cuando quieran enviarme la tarea, simplemente aquí arriba, acá abajito hay un clip, buscan la imagen, la captura, lo que tengan hecho, la tarea. Yo prefiero el mismo archivo de Word. Ahí, por ejemplo, digamos que esta es su tarea, ya se cargó, ahí está cargada la tarea y me envía. Eso es todo. Sí, no se olviden. El correo electrónico es diegodomínguez1984@gmail.com. El asunto, tareas 12, soporte técnico. Me colocan el nombre, el curso, la semana que estamos, el tema y lo adjuntan el archivo de su computadora o si tienen en el celular, del celular. Y ahí está cargado la tarea y envían. ¿Cómo pueden saber si es que enviaron la tarea? Aquí en enviados. En enviados, el archivo de enviados, asoma la tarea. No me enviarán vacío. Aquí tienen que estar los datos, pero abajo tiene que estar el archivo ya la tarea. Espero que haya sido de su información acertada, haya sido de valiosa información para ustedes. Espero que ahorita sí lo hagan bien las tareas, por favor, cualquier duda. No se olviden de enviarme un mensajito también ahí, si quieren al correo, si no a mi WhatsApp, ¿no? Eso sería todo, chicos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.